Hola, ¿qué tal psicólogos? Reciban un cordial saludo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a revisar a través de este video un caso clínico como parte de lo que es la materia de psicopatología del desarrollo infantil del octavo semestre. Y bueno, para ello vamos a comenzar acerca de, la descripción del caso. En este caso, pues vamos a hablar de un masculino de 10 años de nombre Danilo. Va a ser un nombre netamente figurado. Sabemos que por motivos de confidencialidad pues vamos a preservar la identidad del caso de nuestro sujeto evaluado. Danilo es un niño de 10 años que acude a consulta derivado por su médico de familia, ya que lleva 4 meses con pérdidas de apetito, dificultades para dormir, cansancio, incapacidad para concentrarse en las tareas escolares. Asimismo, muestra falta de interés en jugar con otros niños y cambios bruscos de humor. Por ejemplo, los padres refieren que llora sin razón aparente y de pronto tiene un arranque de mal genio. Además, los padres de Danilo estaban muy preocupados porque había perdido muchos días de colegio y su profesora se había quejado de su bajo rendimiento y sus problemas de falta de atención durante las clases. Cabe resaltar que Danilo pues es hijo único. Hace 6 meses que él y sus padres se han trasladado a la Ciudad de México. Anteriormente ellos siempre vivieron en una pequeña ciudad de provincia, muy cerca de donde vivía su abuela materna y otros miembros de la familia de la mamá de Danilo. De hecho, los padres de Danilo se consideraban muy orientados hacia la familia y coinciden en señalar que antes de su traslado forzoso a la Ciudad de México, la mayor parte de sus actividades sociales y de ocio las realizaban con miembros de su familia. Bien, en este caso, ¿qué datos o hallazgos se pudo encontrar dentro de la exploración del motivo de consulta y la entrevista? Pues bueno, durante las primeras 4 sesiones que se trabajaron con la psicóloga, mantuvo 5 entrevistas con la familia y les administró algunas pruebas psicométricas. En concreto, realizó una entrevista a toda la familia conjuntamente, 2 al niño, una a la madre y otra al padre. Durante estas entrevistas, ambos padres describieron a Danilo como un niño feliz antes del traslado y aunque bastante tranquilo, nunca especialmente tímido o poco sociable. De hecho, refieren que tenía muchísimos amigos íntimos en su anterior colegio con los que se encontraba todos los días para jugar. Con respecto al problema de faltar al colegio, la psicóloga les pidió que intentaran narrar con el máximo detalle la última vez que había ocurrido, lo cual había sido precisamente aquella misma mañana. En resumen, la situación de tensión familiar había comenzado en el momento en el que Danilo se levantó y su madre expresó alarmada que estaba muy pálida, sugiriendo que tal vez no se sentía bien y preguntándose si estaría enfermo con frases como: «Ay, Dios mío, qué mala carita tiene mi niño. ¿Tú seguro que estás bien, hijo?». En el transcurso de esta situación, el padre de Danilo acusó a la madre de mimar excesivamente a Danilo, ya que él no lo veía para nada enfermo. Comenzó entonces una discusión con gritos que terminó con el padre abandonando la escena y gritando a la madre que hiciera lo que le diera la gana, como siempre, y con la madre diciendo que Danilo no terminaría yendo a clases. Aquella secuencia de comportamientos se había repetido ya con frecuencia de al menos 2 veces a la semana durante el último mes. Según informaron varios padres, por esta razón, el padre hacía hincapié en que le preocupaban las faltas, de asistencia a clase, las cuales eran cada vez más frecuentes, y pues la madre terminó por aceptarlo, pero también terminó por aclarar que a ella le preocupaba mucho más ver mal a su hijo. Cuando se le preguntó a qué se refería con mal, contestó que verlo triste o enfermizo, y que últimamente le costaba mucho trabajo dormirse, cuando esto nunca le había sucedido antes, y que también a que estaba perdiendo el apetito. Asimismo, para ella estaba claro, su hijo estaba enfermo, aunque los médicos no supieran decir de qué. Ambos padres estaban de acuerdo en el que el médico no había encontrado ningún problema físico en el niño. Durante la entrevista con los padres, tanto uno como otro informaron de que antes del traslado tenían una relación que ambos consideraban adecuada, estable, con discusiones, pero no tanto como ahora. Ella siempre andaba linda con su familia o con las cosas de la parroquia y él, en este caso hablando del padre, siempre disfrutaba su trabajo. Danilo tenía amigos y nunca se habían tenido quejas de él en el colegio. Durante la entrevista con el niño,
Este confesó estar muy triste por haber dejado a todos sus amigos. Afirmaba que ya no tenía amigos y que en este colegio nadie lo quería, ni nunca lo iban a querer. Cuando se le preguntó si eso podía tener algo que ver con su dificultad para prestar atención en las clases, pues Danilo dijo que sí, que cuando estaba allí no dejaba de pensar en huir y en que los otros niños no lo querían. Además, ahora le había dado a su profesora por decir que no atendía o hacía caso en la clase, y parecía que todos en el colegio le querían hacer la vida imposible. Bien, continuando, no le apetecía ya ir a las excursiones del colegio, ni a los cumpleaños de sus compañeros, mucho menos salir. Durante las noches se acostaba, pensaba en todo esto y en que el día siguiente tendría que ir al colegio, con lo cual pues no podía conciliar el sueño o no podía dormir. Cada mañana siguiente, cuando era la hora de ir al colegio, Danilo volvió a sentirse mal. No quería ir con esos niños del nuevo colegio, ya que él decía que no eran sus amigos. También dijo que era horrible cuando sus padres comenzaban a discutir y él tenía ganas de desaparecer, de no estar allí, y al final terminaba llorando. Cuando se le preguntó por qué pensaba que discutían sus padres, confesó que porque él estaba siempre mal, siempre terminaba siendo su culpa y que sus padres no discutían cuando él pues no estaba enfermo. Podemos darnos cuenta de que quizás aquí la creación de síntomas es una forma de liberar la tensión para que los padres dejen de discutir y entonces pueda de cierta manera existir una homeostasis a nivel familiar. Al finalizar la entrevista con Danilo, se le administró el cuestionario de depresión infantil, en el cual obtuvo una puntuación directa de 25 puntos, que convirtiéndolo pues a un percentil de 96, pues indicaría que existía un nivel de sintomatología depresiva breve. Asimismo, en la segunda entrevista con el niño se le preguntó si había intentado hablar o jugar con algún niño de la clase, a lo que él confesó que al principio del curso había intentado varias veces hablar y jugar con alguno de sus compañeros, pero que no le habían hecho caso. La psicóloga le pidió a Danilo que representara con ella cómo se lo había pedido y cómo habían reaccionado los niños. En este caso, la psicóloga observó, tras varios ejercicios de representación de papeles, lo que comúnmente llamamos como role-playing, que Danilo presentaba un déficit de habilidades sociales, es decir, esta dificultad para establecer diálogo, conversación y relaciones con los demás, sobre todo en cualquier situación en la que él era quien debía de iniciar las conversaciones, tanto a nivel de conductas eh, como de conductas moleculares como conductas molares, es decir, encontrar el momento para acercarse a alguien, desde saludar, establecer un contacto visual, etcétera. Durante la entrevista con la madre, ella insistió en que una madre sabe perfectamente cuando su hijo no está bien y le pasa algo. Digan lo que digan los médicos. Cuando se le preguntó si pensaba que tal vez todo lo que pasaba a su hijo no tuviese que ver con que estuviera físicamente enfermo, ella contestó que eso sería creíble si no representara o presentara síntomas, pero su hijo pues estaba viéndose pálido, no comía, no estaba durmiendo bien y ya no era el mismo en el colegio y siempre estaba completamente cansado o fatigado. Respecto a las discusiones de pareja, la madre de Danilo pues culpó a su pareja, al padre de Danilo, por su falta de comprensión, aunque admitió que también podía influir en las mismas lo mala e irritable que se sentía desde que pues se vinieron a vivir o se fueron a vivir a la Ciudad de México. Aunque antes de vivir en la nueva ciudad, ella se había sentido también en ocasiones incomprendida por parte de su marido, nunca se había sentido tan sola y decaída como ahora, porque antes tenía a su madre y a sus hermanos cerca y podía hablar con ellos, mientras que ahora solo tiene a su hijo y gracias a su esposo pues lo único que la orilló fue a tratar de encontrar fuerzas por tener a su hijo con ella. Como no trabajaba y no conocía a nadie en la ciudad, apenas salía de casa y solamente salía de casa para recoger a su hijo del colegio o para hacer algunas compras. Además, su marido siempre volvía muy cansado del trabajo y tampoco a él le apetecía salir o hacer actividades fuera de la casa, con lo que se quedaban casi siempre o casi todo el tiempo, incluyendo los fines de semana, viendo tele en el sofá. Al final de la entrevista, se le aplicó a la madre el inventario de depresión de Beck para poder identificar
algunos rasgos de depresión en el niño. Y bueno, cabe resaltar que en este caso, pues el niño obtuvo una puntuación de 18, con lo cual estaríamos considerando pues una sintomatología de depresión severa. Aquí en esta diapositiva podemos ver qué otras pruebas consideras pertinentes aplicar a partir de lo que se ha presentado del caso. Recordemos que, bueno, pues en este caso ya se había aplicado lo que es el cuestionario de depresión infantil y asimismo el inventario de depresión infantil de Beck. Y bueno, en ambos sale con una sintomatología moderada. Sin embargo, ¿qué otras pruebas psicométricas, psicólogo, hubieses aplicado tú para poder identificar a lo mejor algunas otras áreas de conflicto y poder trabajar en ello? Anota tus respuestas en la libreta porque, bueno, pues lo vamos a comentar en plenaria en unos minutos más. Bien, con respecto a lo que es el diagnóstico, pues tomando en cuenta estos cambios de humor, la irritabilidad, la dificultad para dormir, la falta de apetito, pues llegamos a que nuestro diagnóstico sería un trastorno depresivo mayor con episodio recurrente, lo que conoceríamos como un 296.32, entre paréntesis un F33.1. Si revisamos con el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, es fácil identificar los siguientes criterios, lo que es el criterio 1, el 3, el 4, el 6 y el 8. En este caso, bueno, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales nos dice que para poder tipificar un trastorno depresivo mayor, pues se necesitan tener 5 síntomas de los que presenta el manual. Y bueno, también es necesario entender que, bueno, pues esta sintomatología lleva presentándose ya algunos meses. Cuando solamente va presentándose por un periodo de 2 semanas, estamos hablando de un episodio depresivo. Sin embargo, aquí pues al tener ya una duración aproximadamente de 4 meses y que va en este caso no dejándose de presentar, pues ya estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. El episodio recurrente lo vamos a hablar, bueno, existe dentro de la tipificación el episodio único, que es cuando ha sucedido únicamente dentro de un plazo de 2 meses y vuelve a presentarse a los 2 meses. Sin embargo, bueno, pues aquí ha sido completamente recurrente semana tras semana. Por esas razones que llegamos a este diagnóstico de un trastorno depresivo mayor de episodio recurrente. Bien. ¿Cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo, independientemente del modelo, pues bueno, necesitaríamos utilizar o manejar diferentes técnicas. Y bueno, aquí dentro del plan de trabajo, una de las estrategias que necesitaríamos hacer es la psicoeducación. Dentro de la psicoeducación, pues la psicoeducación va dirigida tanto a los padres como al niño, ¿sí? Y se les explica lógicamente con lenguaje muy sencillo, careciendo de tecnicismos y, por ejemplo, ejemplificando las situaciones, la naturaleza del trastorno depresivo y los síntomas que presentaba el niño como parte de ese trastorno. Asimismo, pues es necesario explicar algunos síntomas, tanto los síntomas físicos, como por ejemplo puede ser el insomnio, la pérdida de apetito o fatiga, que a veces a los padres y los niños, o sobre todo a los adolescentes, les cuesta trabajo ver como síntomas de depresión, ya que lo consideran más como una cuestión de cansancio o de una mala alimentación. Asimismo, se debe de explicar cuáles son las causas de trastorno, por ejemplo, también la confluencia de varios factores. En este caso, pues mencionar que también una de las cosas que termina por agravar la situación en Danilo, pues es el cambio de ciudad, asimismo la pérdida de situaciones gratificantes que supuso, que se suponen para el niño, por ejemplo, la falta de amigos, los familiares. Recordemos que anteriormente en la otra ciudad donde vivían, pues tenían cerca a la abuela, a los familiares también de su madre, y por ejemplo también la falta de actividades con los padres. Recordemos que en la entrevista la mamá pues termina por decir que pasan gran parte del fin de semana simplemente encerrados y viendo televisión. Asimismo, es necesario delimitar e identificar y presentar cuáles son aquellas situaciones estresantes que también acarrean, por ejemplo, una gravedad a los síntomas depresivos. Por ejemplo, pues existe una nueva profesora, asimismo nuevos compañeros del colegio, asimismo las discusiones que empiezan a tener los padres frente al niño, y también pues es necesario explicar el déficit de habilidades sociales que tiene Danilo para solventar algunas situaciones estresantes.
También es necesario explicar la importancia que tiene el ambiente familiar en el mantenimiento de los problemas del niño. Por ejemplo, la sintomatología depresiva del niño también pueden deberse a las conductas de sobreprotección que tiene la madre o el reforzamiento de las conductas depresivas del niño, sobre todo cuando la madre pues termina por apapacharlo y determinar que no vaya al colegio. En este sentido, se le informa también a los padres o se le debe de informar a los padres la importancia que tiene para el niño el asistir al colegio, pues es un escenario donde además de aprender, pues también empieza a tener cierto reforzamiento social, empieza a desarrollar algunas habilidades, empieza a crecer, no solamente intelectualmente, sino emocionalmente y socialmente. Y bueno, asimismo el hecho de que vaya a la escuela terminaría por romper el círculo vicioso de la sintomatología depresiva que puede reforzarse debido a la sobreprotección de la madre. ¿Sí? También es necesario pues explicarle a la madre de que pues Danilo ya no es un niño pequeño, ya es un niño de 10 años que está próximo a entrar a la pubertad y a la adolescencia y que bueno, en algún momento también la familia pasaría a un segundo término. Asimismo, bueno, a Danilo pues hay que explicarle que digamos toda esta situación puede manejarse a través de algunos ejercicios, algunas técnicas y que bueno, estas las debe de seguir al pie de la letra. Asimismo, bueno, pues debería de trabajarse con Danilo y con los padres, pues algo que se llama los contratos de contingencia. Como podemos ver aquí en la diapositiva, los contratos de contingencia es un acuerdo que se hace por escrito entre el niño y los padres. Es una técnica parecida a un contrato en el cual pues se especifican cláusulas, cuáles son lo que se espera del niño, cuáles pueden ser las sanciones o las pérdidas en caso de no cumplir con lo que está ahí estipulado. Asimismo, pues bueno, este va a funcionar muy bien si existe una participación voluntaria. Por ejemplo, este método es útil en niños que han tenido bajo rendimiento académico y, por ejemplo, buscan subir su promedio, pues se comprometen a mejorar sus hábitos de estudio y comportamiento en clase. Es importante que el contrato tenga un plazo establecido de tiempo, por ejemplo, 2 meses. Los padres también deben establecer cuáles son las consecuencias positivas y las consecuencias negativas según el desempeño del niño. Aquí tenemos un ejemplo de un contrato de contingencia, por ejemplo, hay una fecha, en este caso el nombre del padre, el nombre del maestro, y por ejemplo ahí el alumno o en este caso el niño se compromete a, y bueno, en este caso, si el niño cumple con lo convenido, recibirá por parte de su padre o del maestro X recompensa y bueno, viene un nombre, viene una firma. Cuando trabajamos con el contrato de contingencias, pues se debe de firmar o de llenar por partida triple o cuádruple. Por ejemplo, aquí se daría uno a los padres, otro a Danilo y otro que debe de tener en este caso la psicóloga. Si se incluyera los maestros, entonces sería uno para la maestra, uno para los padres, uno para Danilo y uno para la psicóloga. O sea, se quedan ahí ciertas copias que se archivan dentro del expediente psicológico del niño. También es una forma de poder incentivar, es una cuestión de reforzamiento conductual y bueno, es una estrategia. En este caso, el contrato de contingencias podemos encontrar diferentes tipos o propuestas. Asimismo, bueno, otra digamos, de las estrategias dentro del plan de trabajo que se manejó, pues bueno, fue una reestructuración cognitiva. Para ello se utilizaron diferentes técnicas o se utilizan diferentes técnicas para la modificación de los pensamientos negativos en el niño, sobre todo cuando hay anticipaciones negativas, cuando hay autoculpabilidad y pensamientos de inutilidad o inferioridad. En este caso, bueno, pues la psicóloga que estaba llevando el caso de Danilo le explicó que existen relaciones entre los pensamientos y las emociones. Mediante el trabajo del modelo cognitivo-conductual, pues manejó situación, pensamiento, emoción y conducta. Para ello, pues utilizó algunas técnicas. Aquí está una técnica que se llama el interrogatorio de la inspectora Pesquisas, en el cual, por ejemplo, dice ahí las instrucciones. Se le lee en voz alta al niño lo que le ocurrió a otro niño parecido a él. Después contesta las preguntas de la inspectora Pesquisas que hay al final de la ficha. En este caso, bueno, se le lee cada una de las situaciones y al final, por ejemplo, las preguntas son: ¿por qué querría desaparecer ese niño? ¿Por qué crees que ese niño se puso rojo?
quería irse porque se había equivocado haciendo la raíz cuadrada y bueno, pues ahí el niño va en este caso respondiendo y bueno, pues también el objetivo es que reflexione sobre la relación pensamiento-sentimiento. Es una forma también de poder ayudar a romper al niño algunas cuestiones cognitivas o creencias irracionales. También, bueno, para esto, bueno, pues se puede utilizar que lleve un autorregistro, en este caso para detectar pensamientos negativos y se le explica, por ejemplo, cómo complementar. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, ahí especifica el niño dónde estaba, qué hora era, qué pensamiento fue el que le vino a la mente, qué emoción sintió cuando se presentó ese pensamiento y cuál fue la conducta, cómo reaccionó o qué terminó por hacer. Por ejemplo, aquí dice tomar el metro solo esta mañana. Ahí, por ejemplo, el pensamiento, me voy a marear, me puedo perder. La emoción, por ejemplo, pues genera ansiedad o miedo. Y precisamente cuando existe ansiedad o miedo, pues termina por salir corriendo de nuevo a la calle y pues no culminar a lo mejor con el tener que tomar el tren esa mañana. Pues bueno, aquí están algunas de las estrategias, es lo que se le enseña al niño, también una forma de cómo trabajar en la regulación de sus pensamientos, de sus conductas, de sus emociones y sobre todo son algunas de las técnicas que podemos utilizar con niños cuando tenemos pues alguna sintomatología depresiva. Pues bueno, psicólogos, vamos a trabajar en plenaria esta, digamos, el análisis de este caso. Quisiera que por favor fueras preparando tus respuestas, tú qué hubieras hecho, qué pruebas hubieses aplicado, además del inventario de depresión de BED y el cuestionario de depresión infantil. Asimismo, por ejemplo, si conoces alguna otra técnica, pues no las puedas compartir. Pues bueno, espero que esta modalidad de trabajo sea de tu agrado y pues bueno, vamos a darnos a la tarea de afinar nuestro juicio clínico y de aprender en conjunto. ¿Sale? Pues bueno, muchísimas gracias por tu atención, que tengan una excelente tarde.